Lo que están a punto de escuchar es una obra original de ciencia ficción escrita por humanos. Así que acomódense, pónganse cómodos y comencemos. El diezmo carmesí de la barcaza apestaba a ozono y desesperación. Ryan Walker había olido peor. Los cadáveres secados al vacío en camiones abandonados. La costosa quemadura del refrigerante con fugas en reactores moribundos. Pero había algo singularmente vil en el olor de la miseria consciente. Se aferraba al aire reciclado como grasa, tan espeso que le llegaba al paladar. No debería haber estado allí. El mercado de la estación 47 era un conocido centro de tráfico, y Ryan había pasado casi una década evitando cualquier cosa que pudiera arrastrarlo al atolladero político de los confines. Era un aparejador de salvamento, no un luchador por la libertad. Extraía chatarra de naves muertas, la vendía a mejor postor y mantenía un perfil bajo. Pero la estela de hierro necesitaba una nueva bobina de compresión, y el único comerciante que tenía una en existencia operaba desde las cubiertas inferiores de la barcaza. Ryan se abrió paso entre la multitud de compradores, mercenarios, exploradores corporativos y traficantes de carne con las falsas sonrisas de los legítimos empresarios. La sala de subastas era una bodega de carga reconvertida, con las paredes aún marcadas por las quemaduras electromagnéticas de la apresurada extracción de mineral. En lo alto, unas pantallas huecas parpadeantes anunciaban la mercancía en una docena de idiomas galácticos. Lote 47. Mujer vidiana. Nódulo telepático defectuoso. No responde. Solo para mano de obra. Ryan apretó la mandíbula. Los vidianos eran una especie telepática. Toda su civilización se basaba en el intercambio silencioso de pensamientos y emociones. Nacer sin esa conexión era ser expulsado, etiquetado como roto. El señor de la guerra Brax, un oportunista brutal que había tomado el control de 3 sectores el año pasado, se había dedicado a recolectar a estos defectuosos y venderlos como mano de obra desechable. Ryan se dijo a sí mismo que debía seguir caminando. Esta no era su pelea. Entonces la vio. Estaba de pie en la plataforma de subastas, pequeña e inmóvil en medio del caos. Su piel era de un verde vibrante, con patrones más oscuros que trazaban elegantes líneas a lo largo de sus pómulos como pintura de guerra. Su cabello, una impactante cascada roja que parecía moverse independientemente como bajo el agua, enmarcaba un rostro desgarradoramente expresivo. Sus grandes ojos dorados recorrieron a la multitud, no con miedo, sino con la fría evaluación de un estratega que mapea las posiciones enemigas. Vestía un traje de compresión azul cobalto, el estándar para los trabajadores vidianos. La tela estaba desgastada en las rodillas y los codos. Sus muñecas mostraban las pálidas cicatrices de las ataduras. Lote 47, ladró el subastador. Un creyano con potenciadores vocales cibernéticos que hacían que su voz resonara como un trueno. Ejemplar sano. Edad apropiada para ciclos de parto prolongados. Un defecto limita la utilidad cognitiva, pero el rendimiento físico se mantiene óptimo. Oferta inicial, 2,000 créditos. Una oleada de desinterés recorrió la multitud. Los vidianos eran apreciados por sus habilidades mentales. Sin telepatía, ella era solo un par de manos más en una galaxia ahogada en mano de obra barata. 1,500, gritó alguien. Un representante de un consorcio minero, probablemente buscando cuerpos para llenar una operación de pozo profundo donde la esperanza de vida se medía en meses. Ryan apretó los puños. Sus palmas callosas presionaron sus muslos con tanta fuerza que le dolían. No es tu problema. No puedes salvar a todos. Otra risa de la multitud. La chica, caray, según el manifiesto que se desplazaba junto a su imagen, no reaccionó. Pero Ryan vio la ligera tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se flexionaron una vez y luego se quedaron quietos. Se estaba preparando para lo que viniera después. La expresión del subastador se agrió. Vamos, caballeros. Seguro que alguien reconoce el valor de 10,000 créditos. Las palabras salieron de la boca de Ryan antes de que su cerebro pudiera reaccionar. La multitud guardó silencio, volviéndose para mirar al humano con el mono de rescate que acababa de ofrecer 10 veces el precio habitual por productos defectuosos. Los ojos del subastador se entrecerraron con un interés depredador. Señor, debo aclararlo. Esta unidad no es telepática. Usted lo entiende, yo lo entiendo perfectamente, dijo Ryan, con su voz grave que se oyó a través de la bodega. 10,000. ¿Lo tomas o me voy? En la plataforma, los ojos dorados de Kir se encontraron con los suyos. Por un instante, simplemente se miraron a través de la multitud de comerciantes de carne y hueso y mercenarios. Ryan vio un destello en su expresión.
Sorpresa, quizás, o confusión. Luego desapareció, reemplazada por la misma neutralidad cuidadosa. El subastador sonrió, mostrando demasiados dientes. Vendida, la estela de hierro era su hogar, como lo eran las botas viejas. Desgastada, familiar y moldeada por años de uso, algo que encajaba con el daño particular de Ryan. Era un transportador de salvamento clase Géminis. 70 metros de casco reforzado y sistemas improvisados, unidos por el rencor y el mantenimiento trimestral. Ryan la había ganado en una partida de cartas hacía 8 años a un piloto centurano que llevaba 3 copas obvio. El gusto del anterior dueño por el diseño de interiores tendía a la distopía industrial, y Ryan nunca se había molestado en cambiarlo. Condujo a Cure a través de la esclusa de aire hasta el pasillo principal, plenamente consciente de su silenciosa presencia tras él. Se movía con la cautelosa gracia de alguien acostumbrado a navegar en entornos hostiles, sus ojos catalogando cada salida, cada arma potencial. «Aquí está», dijo Ryan, con la voz ronca por la vergüenza. La nave se veía peor a través de los ojos de un extraño. Los conductos expuestos, las luces parpadeantes, las placas de cubierta que crujían bajo sus botas. No mucho, pero vuela recto y el soporte vital no suele matar. Kira no dijo nada. Por supuesto, no dijo nada. Era sorda a las frecuencias telepáticas que su gente usaba para comunicarse y la investigación de Ryan durante el viaje de una hora en transbordador desde la barcaza había confirmado que la mayoría de los vidianos nunca se molestaban en aprender el habla. ¿Por qué lo harían si los pensamientos eran más rápidos y claros que las palabras? La condenó a una vida de silencio a bordo de su nave. La comprensión le pesaba en el pecho mientras la acompañaba a la cabina de invitados, apenas más grande que un armario, pero contaba con una litera, una taquilla y una puerta que se cerraba desde dentro. «Esto es tuyo», dijo, simulando dormir. «Privado, seguro». Ella entró con expresión indescifrable. Al volverse hacia él, se llevó una mano al corazón e inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias», supuso. Ryan asintió, repentinamente exhausto. «Sí, bueno, descansa un poco». Saltamos al desguace a las 600. La dejó allí y se retiró al puente, donde se desplomó en el asiento de piloto y se presionó los ojos con las palmas de las manos. «¿Qué demonios acabas de hacer?» 10.000 créditos. Eso fueron 3 meses de ingresos perdidos en un momento de estupidez moral. No podía permitirse la moral. Apenas mantenía la estela alimentada, y ahora tenía otra boca que alimentar, otra vida que dependía de que no metiera la pata. Pero la alternativa había sido dejarla en las minas, o algo peor. Ryan abrió los registros de la nave y comenzó la lista de verificación previa al salto, dejando que la rutina familiar le calmara los nervios. Ya lo averiguaría. Siempre lo hacía. Tras él, los sistemas de la nave zumbaban con su habitual sinfonía discordante. El traqueteo de los recicladores de aire, el agudo sonido de las bombas de refrigerante del reactor, el profundo zumbido de los generadores de gravedad. Un ruido blanco que hacía tiempo que había aprendido a ignorar. No se dio cuenta de cuando uno de los paneles del puente parpadeó y su pantalla de diagnóstico cambió de ámbar a verde. No se dio cuenta de cuando el zumbido del reactor se suavizó y su ritmo se estabilizó en algo casi musical. Y no vio a Cure de pie en el pasillo, justo al otro lado del puente, con la mano apoyada contra el mamparo, sus ojos dorados cerrados, concentrada mientras escuchaba los latidos del barco. 3 semanas después de su acuerdo, Ryan empezó a hablarle. Sucedió gradualmente, inconscientemente, como un hombre que vive solo podría empezar a contarle su día a un gato o a una planta de interior. Kirai siempre estaba ahí, una presencia silenciosa en su visión periférica. Y el silencio del barco nunca lo había molestado antes, pero de alguna manera ahora lo molestaba. Así que habló. Las bobinas de compresión del propulsor de babor se habían disparado, dijo, a mitad de una reparación que le dejó los brazos hundidos en la carcasa del motor hasta los codos. Kira estaba sentada cerca, sobre una caja de herramientas, observándolo trabajar con la misma intensidad con la que lo hacía todo. La tercera vez este mes. Compro piezas baratas porque estoy sin blanca. Y estoy sin blanca porque sigo teniendo que reemplazar piezas baratas. Economía de la pobreza, ¿verdad? Inclinó ligeramente la cabeza, y Ryan casi pudo imaginar que estaba considerando sus palabras. No es que te importen mis problemas financieros, continuó, gruñendo mientras giraba un perno de acero agarrotado. O quizás sí. Demonios. Por lo que sé, estás ahí sentado pensando. Este humano idiota ni siquiera sabe cómo mantener adecuadamente un sistema de propulsión básico, lo cual sería justo.
El perno se soltó con un chirrido metálico. Ryan extrajo la bobina defectuosa, ennegrecida y deformada por el estrés térmico, y la tiró a la basura. La cosa es, dijo, tomando la pieza de repuesto, si sé cómo mantenerla adecuadamente. Simplemente no puedo permitírmelo. Hay una diferencia. Los ojos de Kira seguían sus movimientos, y algo en su atención hizo que Ryan sintiera que lo entendía, aunque sabía que no podía oírlo, aunque sus palabras eran solo vibraciones en el aire que no significaban nada para ella. Se convirtió en un hábito. Hablaba con ella mientras trabajaba. Le contaba sobre los trabajos de rescate que planeaba, las raíces que prefería, los compradores que engañaban y los que jugaban limpio. Le explicaba modismos humanos que no tenían sentido. En traducción, y se quejaba de las tarifas de la estación que mermaban sus ganancias. A veces hablaba de la tierra, aunque esos recuerdos eran viejos y dolorosos, los cielos azules que apenas recordaba, el sonido de la lluvia, que no existía en las estaciones espaciales, su hermana, con quien no había hablado en 7 años. Kirai nunca respondía, pero tampoco se iba. Simplemente escuchaba, o parecía escuchar, y Ryan descubrió que eso era suficiente. Lo que no notó fue cómo la nave estaba cambiando. Las reparaciones que deberían haber fallado estaban funcionando. Los sistemas que habían sido inestables durante años funcionaban a la perfección. La estela de hierro volaba mejor que en media década, y Ryan estaba demasiado cerca del problema para verlo. No fue hasta que Marcus Harper, su compañero ocasional en las operaciones de salvamento, subió a bordo para una parada de combustible que alguien dijo algo. «Walker, ¿qué demonios le hiciste a tu reactor?», preguntó Marcus, mirando las lecturas de motor con los ojos muy abiertos. «Estas cifras de eficiencia son una locura». «¿Lo hiciste? ¿Instalar reguladores de grado militar?». Ryan frunció el ceño. «¿Qué? No. Es el mismo reactor basura de siempre». «Entonces explícamelo». Marcus señaló la pantalla donde las curvas de potencia formaban ondas sinusoidales suaves y elegantes en lugar de su habitual caos irregular. «Esto está optimizado como una optimización asistida por IA». Ryan estudió las lecturas. Una fría punzada de inquietud le recorrió la espalda. Marcus tenía razón. El reactor funcionaba al 127% de su capacidad nominal, con señales térmicas que sugerían modificaciones en los amortiguadores del patrón del núcleo. Modificaciones que Ryan no había hecho. Yo no. Su mente se apagó. Luego, lentamente, se giró para mirar a Kira. Estaba de pie en la puerta de la sala de máquinas, con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando notó su atención, simplemente levantó una mano y la presionó contra el mamparo a su lado, un gesto que la había visto hacer cientos de veces. «¿Es técnica?», preguntó Marcus. «¿Es?». Ryan dudó. «Vidian». «Oh, bueno, eso lo explica. Son brillantes con la arquitectura de sistemas. La telepatía les da una comprensión intuitiva de...». Marcus se detuvo. «Espera, no percibo ninguna presencia telepática de ella». «¿Me está bloqueando?». «Es sorda», dijo Ryan en voz baja. «A la telepatía». La expresión de Marcus se transformó en confusión. «Entonces, ¿cómo?». Esa era la pregunta, ¿no? Después de que Marcus se fuera, Ryan encontró a Kure en la bodega de carga, organizando los componentes de rescate con meticulosa precisión. Se quedó en la puerta un largo rato, observándola trabajar. «Has estado arreglando mi nave», dijo, sin esperar respuesta. «No sé cómo, no sé si me oyes, pero gracias». Kira lo miró y sonrió deliberadamente. Era la primera vez que veía alguna emoción en su rostro más allá de esa cuidadosa neutralidad. La transformó. Ryan sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y se dio la vuelta rápidamente, murmurando una excusa por revisar el ordenador de navegación. Tras él, Kure volvió a su trabajo, sus dedos recorriendo la superficie de una placa de circuito dañada. Bajo su tacto, las microscópicas fracturas del sustrato comenzaron a unirse, guiadas por las vibraciones que sentía vibrar en los huesos de la nave. La profunda y resonante frecuencia de la voz de Ryan a propagarse por el casco. El ritmo constante de sus latidos cuando estaba cerca. La particular cadencia de su respiración cuando estaba concentrado o frustrado, o cada vez más fuerte cuando la miraba. Lo oía todo. El whisky vidiano fue un error. Ryan había cogido una botella en la estación 19, pensando que Kirai disfrutaría de ella, un sabor a hogar, incluso si éste la hubiera rechazado. Pero cuando se la ofreció esa noche en la zona común del velorio, ella simplemente negó con la cabeza y le devolvió la botella. Así que Ryan se la bebió,
lo que explicaba por qué ahora llevaba 3 vasos llenos y hablaba con mucha más libertad de la que debía. ¿Sabes cuál es el problema con los confines?, dijo, despatarrado en su silla frente a Kira, sentada con las piernas cruzadas en la terraza, con su pelo rojo ondeando a su alrededor como fuego líquido. A nadie le importa nada de los demás. Todos son transacciones. Vales lo que puedes producir, y en el momento en que dejas de producir, eres basura. El whisky le quemaba agradablemente en el pecho. El alcohol vidiano era más fuerte que su equivalente humano, y la habitación había adquirido una cualidad suave y nebulosa que facilitaba la confesión. Por eso el señor de la guerra Brax se sale con la suya, continuó Ryan. El tráfico, la esclavitud. Todos lo saben, pero a nadie le importa porque la alternativa es involucrarse. Involucrarse significa convertirse en un objetivo. Se sirvió otro vaso, observando cómo el líquido ámbar reflejaba la luz. He mantenido la cabeza baja durante 10 años, desde el incidente de Próxima. Tú no te enterarías. Probablemente ocurrió antes de tu tiempo. Una colonia minera intentó sindicalizarse, y los corporados decidieron que era más barato ventilar el hábitat que negociar. La mano de Ryan se apretó sobre el vaso. Estaba trabajando en salvamento en el sistema de al lado. Escuché las llamadas de socorro. Podría haber intervenido, tal vez haber salvado a algunos, pero no lo hice porque involucrarme significaba pintarme un objetivo en la espalda y valoraba mi piel más que sus vidas. Las palabras sabían a ceniza, incluso filtradas a través del whisky. Nunca las había dicho en voz alta. Nunca había admitido ese pecado en particular a nadie. Pero Kira no podía oírlo, así que era seguro. Por eso te compré, dijo, mirándola directamente. No porque sea buena persona, sino porque intento convencerme de que podría serlo. Porque cada vez que te miro, veo a todos los que no pude salvar. Y tal vez si salvo a una sola persona, se equilibrará la balanza de alguna manera. Los ojos dorados de Kira sostuvieron su mirada, increíblemente expresivos. Ryan se preguntó qué veía a ella al mirarlo. Probablemente solo un borracho amargado hablando consigo mismo. Pero aquí está la cuestión, continuó, mientras el whisky aflojaba algo en su pecho que llevaba años oprimido. Estoy cansado de huir. Estoy cansado de fingir que los problemas de la galaxia no son míos. Bra opera un depósito de combustible en la estación 47. Ahí es donde organiza sus incursiones de esclavos, y sé cómo sabotearlo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Traicionero y peligroso. Las líneas principales de combustible pasan por un corredor de mantenimiento sin blindaje, dijo Ryan. Dirigí operaciones de rescate en la estación hace 3 años, antes de que Brax tomara el control. Memoricé el diseño. Bastaría con una carga hueca en el lugar correcto y todo el depósito explotaría. Probablemente se llevaría la mitad de la estación con ella. Se rió. Un sonido áspero. En realidad, no resolvería nada. Bra lo reconstruiría, pero le haría daño. Y ahora mismo quiero hacerle daño más que mantenerme a salvo. Ryan vació su vaso y lo dejó con cuidado. La habitación se balanceó ligeramente, y se agarró a los reposabrazos para estabilizarse. No le he dicho esto a nadie, dijo en voz baja. No puedo decírselo a nadie. En el momento en que lo hago, se vuelve real y entonces tengo que hacerlo vivir con la cobardía de hacer grandes planes y no actuar. Miró a Kura y algo en su cerebro de adulto alcohólico decidió que la honestidad total y brutal, era la única opción razonable. Y hay una cosa más que no le he dicho a nadie, dijo Ryan. Estoy enamorado contigo. La confesión surgió plana y llana, desprovista de romanticismo por el agotamiento y el whisky. Sé que es una locura. No podemos comunicarnos. Probablemente ni siquiera sepas mi nombre. Pero eres la primera persona en una década que me ha hecho sentir que tal vez valgo algo más que la suma de mis alas de salvamento. Ryan se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Así que ahí está. Todos mis secretos expuestos para la chica sorda que no puede oírlos. Estoy planeando una traición y estoy enamorado de ti. Y nada de eso cambia nada porque mañana despertaré sobrio, asustado y solo, igual que siempre. Se dirigió a su camarote. El agotamiento lo invadía a oleadas. En la puerta, se detuvo y miró a Kira, que permanecía completamente inmóvil, sus ojos reflejando las tenues luces. De la zona común como lunas gemelas. Buenas noches, dijo en voz baja. Dulces sueños y sueñas. Entonces se fue. La puerta se cerró tras él con un siseo neumático. Kira permaneció inmóvil un largo instante. Luego,
Lentamente, levantó una mano y la presionó contra el revestimiento de la cubierta. A través de la estructura del barco, pudo sentir las reverberaciones de los pasos de Ryan al desplomarse en su litera. Podía sentir el ritmo acelerado de sus latidos, la particular resonancia de su respiración. Podía sentir cada palabra que había pronunciado, preservada en la memoria molecular de la estructura del barco, como una grabación grabada en acero. Sus dedos se movían dibujando patrones contra la cubierta, firmando en el lenguaje gestual de los nacidos silenciosos vidianos, aunque no había nadie que los viera. «Te escucho», dijo en señas. «Siempre te he escuchado. Y yo también te amo». Ryan despertó con el chillido de las alarmas de proximidad y el distintivo golpe de las abrazaderas magnéticas al trabarse en el casco de la estela de hierro. Su mano encontró el panel de emergencia junto a su litera antes de que su cerebro procesara por completo la conciencia. La pantalla mostraba 3 lanzaderas de asalto unidas a su nave como parásitos. Sus cascos de militarira transmitían el sello personal del señor de la guerra Bra. Salió de la cama, buscando ya la pistola de plasma que guardaba en la taquilla. La cabeza le dolía por el whisky de la noche anterior y fragmentos de recuerdos. «Estoy planeando una traición y estoy enamorado de ti». Se le encogió el estómago de horror. ¿Lo habrían comprometido? ¿Alguien lo habría estado escuchando? Se suponía que la estela estaría limpia, sin dispositivos de vigilancia, pero la nave se tambaleó cuando un soplete comenzó a trabajar en la esclusa de aire de estribor. Ryan se puso los pantalones y las botas, mientras su mente repasaba los escenarios. 3 lanzaderas significaban al menos una docena de soldados, probablemente más. Rex no enviaba equipos pequeños. Era un escuadrón de ejecución. Ryan corrió por el pasillo, dirigiéndose a camarote de Caray. Le pasara lo que le pasara, necesitaba esconderla, protegerla. Dobló la esquina y casi se estrella contra ella. Kira estaba de pie en medio del pasillo, ya vestida, con sus ojos dorados alerta y concentrados. Miró a Ryan. Luego pasó junto a él hacia el sonido del soplete, y su expresión se endureció en algo feroz y calculadora. «Kira, tienes que esconderte», dijo Ryan con urgencia, sabiendo que no podía oírlo, pero esperando que de alguna manera su tono transmitiera el peligro. «Hay un compartimento de almacenamiento detrás de la carcasa del reactor. Está blindado». Levantó una mano, con la palma hacia afuera, en un gesto que claramente significaba alto. Entonces dijo, «No». La palabra era áspera, inexperta, el sonido áspero de cuerdas vocales que rara vez se habían usado, pero era inconfundiblemente habla e inequívocamente dirigida a él. Ryan se quedó paralizado. «Puedes hablar». Los labios de Kira se curvaron en algo que podría haber sido diversión. Cuando volvió a hablar, fue más claro, aunque su voz aún conservaba ese tono inusitado, como un instrumento que necesitara afinación. «Puedo hablar. También puedo oír». Apoyó una mano en el mamparo, extendiendo los dedos sobre el metal. «Tu voz la siento a través de la nave, a través del aire, a través de los huesos cuando te acercas». La mente de Ryan luchaba por procesar esto. «¿Has podido oírme todo este tiempo?» «Aquí no. No como la telepatía». Kira frunció el ceño, buscando las palabras. «Tu especie produce ondas de presión. Baja frecuencia. Los vidianos filtraron su ruido. Pero yo tengo los oídos vacíos. Siento lo que otros ignoran». El soplete atravesó la esclusa de aire con un chirrido de metal desgarrado. «Escuchaste todo lo que dije», dijo Ryan, horror y comprensión surgiendo simultáneamente. «Anoche sobre el depósito de combustible, sobre tu amor». La expresión de Cure se suavizó. «Sí, y todas las noches anteriores, cada vez que creías hablarle al silencio». Ryan quería procesar esto. Quería analizar las implicaciones. Pero el entrenamiento y el instinto de supervivencia se impusieron a la emoción. «Tenemos que movernos ya. Vienen por ti», interrumpió Kira. «Alguien le informó a Brad de tus planes de sabotaje, pero yo nunca se lo dije». Ryan se detuvo. «¿Tú? Eres la única que lo sabía». Por un instante, el dolor cruzó el rostro de Kira. Luego negó con la cabeza bruscamente. «Yo no, pero tu voz llega más lejos de lo que crees. La estación 47 tiene dispositivos de escucha en los puertos de atraque». Oyeron fragmentos. «Basta». La puerta de la esclusa de aire explotó hacia adentro con una explosión conmocionante que sacudió el pasillo. Los soldados entraron en tropel por la recámara. 8, 9, 10 de ellos llevaban los colores de Bra y portaban armamento militar. Ryan levantó su pistola de plasma, sabiendo que era feudal. Contra tantos asesinos entrenados,
Estaba muerto. Kira lo agarró por la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Créeme. Luego presionó la otra mano contra la pared y empujó. La nave gritó. Era la única forma de describirlo. Todos los sistemas de la estela de hierro se activaron simultáneamente. Las luces, los generadores de gravedad, el soporte vital, el reactor, todos modulando en una frecuencia específica que Ryan sintió en los huesos como un golpe físico. Los soldados se tambalearon, dejando caer las armas para sujetarse la cabeza. Los telepáticos entre ellos se desplomaron al instante, sus mentes abrumadas por la disonancia chirriante de la maquinaria. «¿Qué hiciste?» Ryan empezó. «Aprendí la voz de tu nave», dijo Kira, con las manos aún pegadas a la pared y los ojos cerrados por la concentración. «Aprendí a hacerla cantar». Abrió los ojos y lo miró. «Los secretos que me revelaste, los usé. He estado preparando el sabotaje del depósito de combustible, los pasillos de mantenimiento, las debilidades estructurales. Lo escribí todo en los sistemas de la nave. Construí trampas con tus palabras». Ryan la miró con extrañeza y terror. «¿Cómo?» «Porque escuché», dijo Kira simplemente. «Y porque me enseñaste que una persona puede importar». Los soldados se recuperaban. Aquellos sin telepatía buscaban sus armas. Pero Ryan vio que los paneles de iluminación del pasillo emitían destellos con un patrón específico, que el blindaje de la cubierta vibraba a frecuencias diseñadas para interrumpir la función del oído interno. Kira había convertido la estela de hierro en un arma. «El reactor», dijo con urgencia. «Lo he acelerado. Tenemos 9 minutos antes de un fallo crítico. Necesitamos llegar a las cápsulas de escape». Ryan la tomó de la mano y juntos corrieron. Tras ellos, la nave continuaba su grito mecánico, una sinfonía de sabotaje dirigida por una chica sorda que había aprendido a oír a través de la vibración y la presión, mediante la resonancia de una voz humana en pasillos vacíos, que había escuchado cada palabra y le había dado importancia. La estela de hierro se había convertido en un laberinto de caos calculado. Ryan se agachó cuando una viga de soporte se derrumbó justo donde había estado un segundo antes, guiado por el tirón urgente de Kiri en su mano. Chispas llovieron de los conductos eléctricos cortados, y, en algún lugar profundo de las entrañas de la nave, algo explotó con un ruido sordo que envió vibraciones a través del blindaje de la cubierta. «¡Arriba!», gritó Kira por encima de la cacofonía, y Ryan se desvió hacia un pasillo lateral que había olvidado que existía. Un soldado apareció al fondo, con el arma en alto. Antes de que Ryan pudiera disparar, los generadores de gravedad de esa sección invirtieron su polaridad. El soldado voló hacia arriba, estrellándose contra el techo con una fuerza demoledora, y luego cayó cuando la gravedad se reafirmó. «¿Cómo lo haces?», jadeó Ryan, tirando de Kira para cubrirla tras un mamparo mientras el fuego de plasma quemaba el aire donde habían estado. «Los sistemas de la nave están activados», explicó Kure, con la mano apoyada en la pared y la mirada perdida por la concentración. «Cada panel, cada sensor, siento su resonancia. Puedo», frunció el ceño, buscando la palabra, «dirigirlos como música». Más soldados convergían hacia su posición. Ryan podía oír sus movimientos coordinados, el clic del equipo, la respiración agitada de asesinos entrenados que habían acorralado a su presa. «Estamos inmovilizados», dijo. Las cápsulas de escape estaban a 3 secciones de distancia y no había un camino despejado. Kira abrió los ojos de golpe. «Tu confesión. Anoche dijiste que las líneas principales del depósito de combustible pasan por pasillos sin blindaje». «Sí, pero estamos en la nave, no en la...». «La nave está atracada en la estación 47. «Kure», interrumpió. «Sigue conectado a su red eléctrica. Puedo sentirlo». Ryan comprendió. «Vas a activar el sabotaje desde aquí». «Todavía no. Primero, despejamos el camino». Los dedos de Kir se movieron contra el mamparo en patrones complejos como si estuviera tocando un instrumento invisible. «Tápense los oídos». Ryan apenas tuvo tiempo de obedecer cuando todos los altavoces de la nave se activaron simultáneamente, emitiendo un pulso subsónico que resonó como un hueso. Los soldados que rodeaban su posición tropezaron, su coordinación destrozada por el ataque a sus sistemas vestibulares. «Corran», salieron de su escondite. Ryan disparó su pistola de plasma a los objetivos de oportunidad, mientras la otra mano de Kira permanecía pegada a la pared, manteniendo su conexión con el sistema nervioso de la nave. Las luces de pasillo parpadearon en secuencia, creando una oscuridad estroboscópica que favorecía a los defensores que conocían el terreno. Un soldado se abalanzó desde un pasillo lateral. El disparo de Ryan salió desviado,
pero Kure simplemente tocó un panel de acceso cercano, y el mamparo de emergencia se cerró de golpe, atrapando el brazo del atacante. El grito del hombre se apagó cuando la puerta completó su ciclo. «Kir», comenzó Ryan horrorizado. «Nos habría matado», dijo rotundamente. «No me disculparé por sobrevivir». Llegaron a la bahía de carga, donde el equipo de rescate de Ryan yacía esparcido entre cajas de chatarra. A través de la ventana reforzada de la bahía, pudo ver el anillo de atraque de la estación 47, más allá, el enorme depósito de combustible que alimentaba la máquina de guerra de Rex. «Las cápsulas están en una sección más allá», dijo Ryan, moviéndose hacia la puerta del fondo. «Espera». Kira lo apartó con expresión intensa. «Los soldados son telepáticos. La mayoría. Sí, así que se coordinan sin hablar. Saben a dónde vamos». Apretó ambas manos contra la consola de control principal de la bodega de carga y cerró los ojos. «Pero puedo oír a su comandante». Su voz resuena por su red de combate como un eco en el metal. Ryan observó fascinada cómo los dedos de Kira danzaban sobre la consola. Aunque no la miraba, estaba leyendo las vibraciones de la nave, las señales electromagnéticas de la red telepática, traduciéndolas a algo que sus sentidos únicos podían procesar. «Están preparando una emboscada en las cápsulas de escape», dijo. 6 soldados, armas pesadas. La mente de Ryan corría. «Entonces encontraremos otra forma de salir de la nave». «No». Kira abrió los ojos y había algo feroz en su expresión que dejó a Ryan sin aliento. «Usaremos lo que me enseñaste. Los hacemos escuchar». Consultó los protocolos de acoplamiento de la estación en la consola. Sus movimientos se volvieron más seguros. «Una vez me hablaste del incidente de Próxima, de cómo ventilaron la atmósfera para matar a los mineros. Dijiste que escuchaste sus llamadas de socorro. Kira, ¿qué eres?» «El sistema de transmisión de emergencia de la estación está diseñado para alcanzar todas las frecuencias simultáneamente. Telepática, radio, incluso subsónica». Sus dedos revolotearon sobre los controles. «Si lo modulo correctamente, puedo crear un patrón de resonancia que sobrecargará su red telepática». Ryan comprendió entonces, y la audacia lo dejó sin aliento. «Transmitirás a través de la propia estación. Convertirás toda la estructura en un altavoz. Tu voz», dijo Kira, mirándolo directamente. «Tu especie tiene un rango vocal que crea vibraciones simpáticas en las estructuras industriales. Si hablas, si proyectas como lo haces cuando estás enojado o apasionado, puedo amplificarlo a través de la estructura de la estación». «¿Y qué dices?» Kira sonrió. «Feroz, hermoso y aterrador. Diles la verdad. Diles lo que me contaste sobre la libertad, sobre cómo una persona puede importar. Cuéntales todo». La puerta de la bodega de carga explotó hacia adentro. 4 soldados entraron corriendo, con las armas en alto, pero Kira ya los había anticipado. La grúa de carga se activó. Su elevador magnético les arrebató los rifles de las manos y los lanzó al otro lado de la bodega. Los controles ambientales expulsaron una ráfaga de aire superfrío que hizo que los soldados buscaran refugio. «Ahora, Ryan», gritó Kure, con las manos extendidas sobre la consola, todo su cuerpo temblando por el esfuerzo de controlar tantos sistemas simultáneamente. «Díganselo». Ryan se abalanzó sobre el panel de transmisión, conectándolo al máximo alcance. El corazón le latía con fuerza en el pecho y pensó en todo lo que había dicho en la oscuridad de la estela de hierro, creyendo que sus palabras estaban a salvo porque habían caído en oídos sordos. Pero Kira lo había oído. Había escuchado, recordado y convertido sus secretos en armas. Ahora era el momento de convertirlos en algo más. Ryan respiró hondo y, al hablar, dejó que su voz descendiera a ese registro profundo que le hacía vibrar el pecho. La frecuencia que Kira le había enseñado, podía sentirla. «Me llamo Ryan Walker», dijo, «y en toda la estación 47, cada altavoz, cada bocina de emergencia, cada equipo capaz de producir sonido comenzó a resonar con su voz. Y estoy aquí para decirles que el señor de la guerra Brax es un esclavista, un asesino y un cobarde que se aprovecha de su silencio». Las manos de Kira se movían frenéticamente por la consola, modulando la transmisión, amplificando los componentes subsónicos que atravesarían el blindaje del casco y los soportes estructurales. «Te dijo que los defectuosos vidianos estaban rotos», continuó Ryan, «que no valían nada. Pero compré uno de esos defectuosos hace 3 meses y es la persona más fuerte, inteligente y capaz que he conocido. Oye lo que tú filtras como ruido. Ve el mundo que tú ignoras. Y ahora mismo, está usando tu propia estación en tu contra». En la pantalla de la consola,
Ryan podía ver las señales de seguridad del otro lado de la estación. Los soldados telépatas caían de rodillas, sus redes mentales abrumadas por la frecuencia resonante de su voz amplificada. Los telépatas no te estaban simplemente confundidos, buscando a su alrededor la fuente del estruendoso anuncio. Bra construyó su imperio sobre tu miedo, dijo Ryan, sobre tu disposición a apartar la mirada mientras él destruía vidas, pero ya no quiere apartar la mirada. Y si estás oyendo esto, si eres uno de los defectuosos que descartó, o uno de los esclavos que domó, quiero que lo sepas. Un rayo de plasma le quemó la cabeza tan cerca que sintió el calor. Ryan se giró para ver cómo las puertas de la bahía de carga se abrían de nuevo, y esta vez era la guardia de élite de Rex. 5 soldados con armadura servomotora, inmunes a los trucos del entorno. Kira abrió mucho los ojos. Ryan, no puedo. Que no estés roto. Ryan rugió en la transmisión, mientras sacaba su pistola y disparaba a los soldados que avanzaban. Sus disparos rebotaron en sus armaduras. Inútiles. No eres inútil. Y una persona, una voz, un acto de desafío puede derribar un imperio. El soldado que iba en cabeza levantó un pesado cañón de plasma apuntando a Ryan. No había donde esquivar. Ninguna cobertura lo suficientemente cerca. Entonces la gravedad de la estación falló. No solo en la bahía de carga. En todas partes. En todo el anillo de acoplamiento. Los generadores de gravedad se apagaron simultáneamente en una falla en cascada que dejó a todos a la deriva. Las armas, repentinamente inútiles. El entrenamiento, irrelevante. Todos excepto Karai, que lo había sentido a través de las vibraciones en la cubierta, quien había agarrado una correa de carga con una mano mientras sujetaba la muñeca de Ryan con la otra. El depósito de combustible, dijo con urgencia. Ahora, a través de la ventana, Ryan podía ver la estructura principal del depósito, un enorme complejo de tanques de almacenamiento e instalaciones de procesamiento. El corredor de mantenimiento que había memorizado años atrás era visible como una delgada línea de paneles de acceso a lo largo de la columna principal. No tengo explosivos, dijo. La sonrisa de Kir fue aguda. Tienes algo mejor. Me tienes a mí. Tienes tu voz y tienes un reactor que está a 30 segundos de un fallo crítico. Lo comprendieron. Dirigirás la carga explosiva. Cura confirmada. Tal como lo describiste. Pero en lugar de explosivos químicos, usamos plasma del reactor. Puedo sentir que se acerca el punto de fallo. Puedo guiarlo. Ryan, ¿la miró? A esta mujer que él creía sorda e indefensa, que había estado escuchando todo el tiempo, que le había quitado su confesiones de borracho y las forjó en una revolución. Hazlo, dijo. Kira presionó su frente contra la consola, todo su cuerpo convirtiéndose en un conducto para los sistemas moribundos de la nave. Ryan podía ver lágrimas corriendo por su rostro por el esfuerzo. Podía ver sus músculos temblar mientras luchaba por contener y dirigir las fuerzas que se acumulaban en el núcleo de la estela de hierro. 10 segundos, susurró. Llegar a las cápsulas. No sin ti. No sin ti. Él le agarró la mano, sintiendo las vibraciones que recorrían su cuerpo, la resonancia del inminente fallo del reactor. ¿Vamos juntos o no? Por un instante, Kira lo miró. Y en sus ojos dorados, Ryan vio todo lo que había dicho en la oscuridad reflejado en él. Todas sus confesiones, todos sus secretos, todo su amor. Juntos, estuvo de acuerdo. Corrieron. Tras ellos, la estela de hierro gritó su última canción. La contención del reactor falló en una ruptura controlada con precisión, expulsando plasma sobrecalentado por los puertos ventrales de la nave. Puertos que Kira había alineado con el corredor de mantenimiento del depósito de combustible con precisión milimétrica. La corriente de plasma atravesó las paredes sin blindaje del corredor como una lanza de luz. El depósito de combustible del Señor de la Guerra Brax, junto con la mitad del complejo militar de la Estación 47, estalló en una bola de fuego visible a 3 sistemas de distancia. La cápsula de escape se tambaleó por el campo de escombros, con sus propulsores de emergencia encendiéndose en ráfagas aleatorias para evitar los fragmentos de estaciones que giraban por el espacio. Las manos de Ryan revoloteaban sobre los controles manuales, luchando por estabilizar su trayectoria mientras Kira manejaba la matriz de comunicaciones, intentando contactar con alguien que pudiera responder. A través de la ventana, la Estación 47 era una brasa moribunda, con su anillo de acoplamiento destrozado, la atmósfera venteando en corrientes cristalinas, y los fuegos ardiendo en compartimentos que aún contenían oxígeno. La nave de mando de Bra, dijo Kure de repente, presionando con la mano el casco de la cápsula. Sigue intacto.
50 kilómetros en dirección de giro. Ryan mostró la pantalla táctica. Tenía razón. El enorme dreadnought que servía como fortaleza móvil de Vrax se había desprendido de la estación antes de la explosión, con sus escudos al máximo. Quienquiera que comandara esa nave había reconocido el peligro y se había retirado. «Buscarán supervivientes», dijo Ryan. «¿Nos buscan?» Sí, la expresión de Kira era sombría. «Y nos encontrarán. La baliza de esta cápsula transmite nuestra ubicación». Ryan alargó la mano hacia los controles de la baliza, pero Kira lo detuvo. «No», dijo, «déjalos venir». «¿Estás loco? Acabamos de destruir su suministro de combustible. Nos ejecutarán en cuanto nos vean». Kira se giró para mirarlo de frente, y bajo la luz de emergencia de la cápsula, sus ojos parecieron brillar. «¿Recuerdas lo que dijiste en la transmisión sobre una sola voz que derriba un imperio? Eso fue retórica, inspiración, no un plan táctico. Era la verdad». La mano de Kira permaneció presionado contra el casco. Ryan se dio cuenta de que estaba monitoreando las frecuencias de comunicación, sintiendo el parloteo electromagnético de la flota. La red telepática de la estación colapsó durante la explosión de resonancia. ¿Entiendes lo que eso significa? La mente táctica de Ryan se dio cuenta. Rompió su estructura de mando. Más que eso, rompió su estructura de compulsión. La voz de Kira era feroz. Bran no gobierna por lealtad. Gobierna mediante dominio telepático. Cada capitán, cada soldado, cada esclavo, todos están atados a su voluntad por cadenas mentales. Pero la resonancia interrumpió esas cadenas. Por primera vez en años, las personas bajo su control pueden pensar libremente. Kurai sonrió, y fue aterrador y hermoso. Están confundidos, asustados, esperando que alguien les diga qué hacer a continuación. El corazón de Ryan se aceleró al comprender su plan. ¿Quieres hablar con ellos? Quiero que hables con ellos. Kira corrigió. Tu voz, la frecuencia que puedo amplificar. Podemos alcanzarlos. Cada nave de la flota. Solo soy una persona, un ser humano. ¿Por qué me escucharían? Kira tomó su mano, presionándola contra el casco de la cápsula junto a la suya. ¿Sientes eso? Ryan cerró los ojos e intentó percibir lo que ella percibía. Al principio, no había nada más que la vibración de los sistemas de la cápsula. Luego, gradualmente, empezó a sentir algo más. Una cacofonía de señales, voces, transmisiones, todas superpuestas en el espectro electromagnético. Y debajo de todo, un ritmo, patrones como un latido hecho de ondas de radio. La flota se está comunicando entre sí, dijo Kure en voz baja, intentando reconstruir su red telepática, pero está dañada, fracturada. Están usando radio y comas láser de respaldo, y cada transmisión lleva tu resonancia de la emisión. Están repitiendo tus palabras. Ryan abrió los ojos de golpe. Se están organizando. Están despertando. Kira apretó su mano con más fuerza. Los defectuosos vidianos, los reclutas humanos, incluso algunos de los propios oficiales de Rex. Por primera vez, se cuestionan, dudan, buscan una alternativa. Sonó una alarma de proximidad. En la pantalla táctica, 3 cazas convergían hacia su posición. Armas listas. Se acabó el tiempo, dijo Ryan. ¿Qué hacemos? Kira se dirigió a la consola de comunicaciones, sus dedos revoloteando sobre controles que nunca le habían enseñado a usar, pero que entendía por pura intuición. Les damos esa alternativa. Les contamos la verdad sobre Vrax, sobre la esclavitud, la explotación, las mentiras. Ya lo saben todo. Lo han vivido, pero nunca han oído a nadie nombrarlo. Kai dijo, nunca he oído a nadie decir que está mal, que puede cambiar, que tienen el poder de cambiarlo. Tu especie tiene un don para la inspiración, Ryan, para hacer creer a la gente cosas imposibles. Los cazas estaban a 30 segundos del alcance de las armas. Ryan se sentó en la estación de comunicaciones, con las manos sobre los controles de transmisión, la boca seca y el corazón latiéndole con fuerza. Pensó en el incidente de Próxima, en todas las veces que se había mantenido en silencio y a salvo mientras la gente moría, en los 10 años que había pasado huyendo de su propia conciencia, en la mujer a su lado que lo había escuchado todo y de alguna manera aún creía que podía ser mejor. Si hacemos esto, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás. Rex nos cazará hasta que estemos muertos. Nos cazará de todos modos, señaló Kira, pero así les habremos dado a otros una razón para contraatacar. Ryan asintió lentamente. Luego abrió una transmisión en todas las frecuencias, radio, comunicación láser, incluso la telepática dañada.
redes, usando la amplificación de Kia para llevar su voz a espacios que nunca debió alcanzar. «Me llamo Ryan Walker», dijo, y su voz resonó por la flota como un trueno. «Hace 2 horas, destruí el depósito de combustible del Señor de la Guerra Bra. Les digo esto no porque esté orgulloso, sino porque quiero que sepan que puede sangrar, que su imperio puede arder, que todo lo que ha construido es vulnerable». Las manos de Kirai se movieron por la consola, amplificando, modulando, transformando sus palabras en armas. «Algunos de ustedes están pensando en matarme ahora mismo», continuó Ryan. «Están siguiendo órdenes, avanzando para interceptar esta cápsula, planeando ejecutar al terrorista que destruyó la infraestructura de la estación. Pero quiero que se pregunten, ¿de quién son las órdenes que siguen y por qué?» Los cazas estaban a 20 segundos de distancia. Ryan podía verlos en la ventana ahora, elegantes máquinas de matar pintadas con los colores de Rex. Durante los últimos 3 años, el Señor de la Guerra Rex ha controlado esta flota telepáticamente. Compulsión. Cada pensamiento que tuviste, cada duda, cada momento de rebelión, Él lo aplastó antes de que pudiera florecer. Te convirtió en extensiones de su voluntad, armas sin conciencia. Pero ese control ahora está roto. Lo sentiste romperse durante la explosión de resonancia. Ahora mismo, por primera vez en años, tus pensamientos te pertenecen. Uno de los cazas rompió la formación. Ryan lo vio en la pantalla táctica. Una ligera desviación en la trayectoria, una vacilación en el bloqueo de armas. Kira también lo vio y le apretó el hombro para animarlo. «Sé lo que sientes», dijo Ryan. «La confusión, el miedo, la voz en tu cabeza que te dice que esto no puede ser real, que serás castigado, que resistir es imposible. Pero estoy aquí para decirte que esa voz se equivoca. Resistir no solo es posible, sino que ya está sucediendo». 10 segundos. Las armas del caza líder estaban en marcha. «Mira a tu alrededor», dijo Ryan. «Mira a tus compañeros pilotos, a tus miembros de la tripulación, esclavos en las bodegas de carga. Todos escucharon mi transmisión. Todos sintieron cómo se rompían las cadenas. Y ahora mismo, en algún lugar de su nave, alguien está tomando la misma decisión que ustedes. Alguien está decidiendo si seguir siendo la marioneta de Bra o volver a ser humano. Vivian de nuevo, libre de nuevo. 5 segundos. «Así que esto es lo que les pido que hagan», dijo Ryan. Y dejó caer su voz en ese registro profundo que Kira le había enseñado, que llevaba a través del hueso y el acero. «No disparen, no obedezcan, no se sometan. Cuando Bra les ordene matarme, digan que no. Cuando intente aplastar su rebelión con telepatía, resistan. Y cuando envíe a sus guardias de élite a acabar con ustedes, recuerden que hay más de ustedes que de ellos. Recuerden que todo imperio cae eventualmente. Y la única pregunta es si serán ustedes los que se quedaron de brazos cruzados o los que presionaron». 3 segundos. El seguro del arma del caza líder se liberó. Luego el del segundo caza. Entonces el tercero en la matriz de comunicaciones. Kira abrió los ojos de par en par. «Ryan, la flota, recibo transmisiones del carguero. El límite de la desolación. Apoyamos a los humanos. Olvídense del honor de Karabit. Armas desconectadas. Solicitando órdenes de cualquiera que no sea Vax. Nave minera Viter Harvest. Los esclavos son libres. Repito, los esclavos son libres». Las comunicaciones estallaron en voces. Cientos de ellos se superponían, se contradecían, discutían, pero todos hablaban, todos elegían. Ryan se recostó, aturdido. Había esperado la muerte, no la revolución. Kurai lo abrazó por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro. «¿Lo hiciste?», susurró. «Les diste permiso para importar». En la pantalla táctica apareció un nuevo contacto, más grande que los demás, con una señal de energía inconfundible. La nave de mando de Bra se movía, acelerando hacia su posición con intenciones depredadoras. El Señor de la Guerra se acercaba. Los 3 cazas que habían sido enviados para matarlo se convirtieron en su escolta. Ryan observó con fascinación surrealista cómo los pilotos, antiguos esclavos cuyos nombres probablemente nunca conocería, formaban una pantalla defensiva alrededor de la cápsula de escape. Cuando la nave de mando de Bra lanzó una lluvia de misiles, los cazas los interceptaron con una precisión coordinada que sugería años de entrenamiento de fuerza. «Nos están ganando tiempo», dijo Kirai, monitoreando la situación táctica con la mano presionada contra el casco. «Pero no pueden resistir contra un Dreadnought». «¿A dónde vamos?», preguntó Ryan. «La estación está destruida. La flota es un caos.
Estamos en una cápsula de escape con quizás 6 horas de soporte vital restantes. Los ojos de Kir se enfocaron en algo en la distancia. Más allá de la batalla, más allá de los escombros, hacia donde los restos de la estación 47 aún se tambaleaban por el espacio. Allí, dijo, señalando. Ryan siguió su mirada y lo vio. El sector industrial, la parte más antigua de la estación, construido alrededor de un reactor de fusión que había alimentado las operaciones mineras durante 50 años antes de que Vrax lo readaptara para uso militar. El núcleo sigue intacto, dijo Kira, sigue generando energía. Puedo sentir su ritmo incluso desde aquí. ¿Y qué? Nos esconderemos en un reactor. Lo amplificaremos. Cura corregida. Tu transmisión llegó a la flota, pero fue localizada. Con el reactor principal de la estación, podemos transmitir la señal a través del hiperespacio y llegar a todos los sistemas en las zonas más alejadas. La mente táctica de Ryan captó de inmediato las implicaciones. Quieres convertir la infraestructura de Vra en una torre de transmisión para la sedición. Quiero terminar lo que empezaste. Kira se giró para mirarlo directamente. Les dijiste que podían resistir. Ahora les mostramos cómo. Le diremos a cada esclavo, a cada recluta, a cada persona bajo el control de Vrax en 10 sistemas que las cadenas están rotas, que la libertad es posible. Y entonces Vra rastreará la señal y nos matará. Sí, asintió Kira simplemente. Ryan rió, con un sonido áspero y exhausto. Menudo plan. ¿Tienes uno mejor? No lo tenía. Ryan encendió los propulsores de maniobra de las cápsulas, dirigiéndose hacia el sector industrial de la estación mientras su escolta de cazas contenía a las fuerzas perseguidoras. Tras ellos, vio más naves separándose de la flota de Vrax. No muchas, quizá una docena, pero las suficientes para hacer vacilar la formación del Señor de la Guerra. La revolución se extendía. Atracaron en el complejo del reactor a través de una esclusa de mantenimiento diseñada para drones automatizados, no para humanos. Ryan tuvo que anular 3 protocolos de seguridad y bloquear el mecanismo de la puerta antes de que se activara. E incluso así, apenas cabían, el interior era un laberinto de pasarelas y conductos, todo rebosante de energía apenas contenida. El reactor de fusión se asentaba en su centro como un dios mecánico, una esfera de campos de confinamiento magnético que contenía las mismas fuerzas que impulsaban las estrellas. Por aquí, dijo Kira, moviéndose con determinación por pasillos que nunca había visto. Se guiaba por el tacto, siguiendo las vibraciones como un sabueso tras un rastro. Encontraron el centro de comunicaciones 3 niveles más abajo, un banco de equipos diseñado para coordinar las operaciones mineras en todo el sistema. La mayor parte estaba dañada por la destrucción de la estación, pero Kure se movía de consola en consola, con las manos revoloteando sobre los controles y la mirada perdida por la concentración. ¿Cuánto falta para que llegue Vrax?, preguntó Ryan, haciendo guardia en la entrada con su pistola de plasma lista. 7 minutos, dijo Kira sin levantar la vista. Sus equipos de abordaje atravesarán el pasillo en 5 minutos. Puedes configurar la transmisión en 5 minutos. No, dijo Kira con las manos en pausa. Necesito 12 minutos para calibrar correctamente la resonancia hiperespacial. Sin eso, la señal no atravesará las barreras dimensionales. Llegaremos a este sistema y quizás al siguiente, pero no más allá. Ryan hizo los cálculos mentalmente. Tendrían que aguantar 7 minutos después de que las fuerzas de Vrax llegaran contra la guardia de élite de un señor de la guerra con una pistola y cualquier arma improvisada que pudieran encontrar. Dime qué necesitas, dijo. Kira lo miró, y en sus ojos vio dolor y gratitud mezclados. Necesito que hagas lo que los humanos hacen mejor. Necesito que ganes tiempo con tu obstinada negativa a morir. Puedo hacerlo. Sonrió, triste y hermosa. Lo sé. Por eso te amo. Luego regresó a su trabajo, y Ryan se giró hacia la entrada, escuchando el sonido distante de los sopletes que comenzaban su trabajo. Los 2 primeros soldados entraron por la escotilla de mantenimiento, esperando una resistencia mínima. Ryan les disparó a ambos antes de que emergieran por completo, y sus cuerpos cayeron de vuelta al pasillo de acceso. 11 minutos, gritó Kira. Llegaron más soldados, con cuidado esta vez, usando escudos tácticos y fuego coordinado. Ryan retrocedió a una posición defensiva tras una unidad de procesamiento de refrigerante, usando la radiación de fondo del reactor para enmascarar su firma térmica. Elegía sus disparos con cuidado, haciendo que cada carga de su pistola contara. Una granada rebotó en la pasarela cerca de su posición. Ryan la apartó con la bota y detonó en el aire,
La metralla le arañó el brazo, pero no alcanzó ningún punto vital. 9 minutos, dijo Kira, con la voz tensa. El sudor le golpeaba la frente mientras trabajaba. Los soldados se adaptaron, flanqueando por pasillos secundarios. Ryan se vio obligado a reposicionarse constantemente, usando su conocimiento de diseños industriales para predecir sus movimientos. Colapsó una pasarela en un equipo, desactivó la gravedad artificial en una sección para ralentizar a otro. Pero siempre había más. 7 minutos, dijo Kira. La pistola de Ryan se sobrecalentó, y la carga de la pistola dio una advertencia. La dejó caer y agarró un trozo de barandilla rota, blandiéndola como un garrote cuando 2 soldados abalanzaron sobre él simultáneamente. Le propinó un golpe en el casco con tanta fuerza que le rompió la placa frontal, y luego clavó el arma improvisada en la rodilla del segundo soldado. Un rayo de plasma le rozó las costillas, quemándole la camisa y dejándole una marca cauterizada en la piel. Ryan se tambaleó, con la vista nublada. 5 minutos, dijo Kira. Ryan, estoy leyendo elevado. Te han dado. Estoy bien, mintió, presionando una mano contra la herida. El dolor era distante, filtrado por la adrenalina y la necesidad. Más soldados, siempre más. Ryan retrocedió escaleras arriba hacia la posición de Kira, luchando paso a paso. Su arma improvisada se rompió a chocar con la armadura de un soldado. Entonces usó las manos, los codos y los dientes cuando el forcejeo a corta distancia puso a un soldado a su alcance. 3 minutos, dijo Kure, con la voz entrecortada. Ryan, por favor, aguanta. Lo intentaba. Dios, lo intentaba. Una bota le dio en el pecho, dejándole sin aire y tirándolo por medio tramo de escaleras. Ryan rodó para absorber el impacto. Se levantó mareado y sangrando, y se encontró cara a cara con la última persona que esperaba, el mismísimo señor de la guerra Rex. El señor de la guerra era alto para ser vidiano, su piel de un morado oscuro que lo identificaba como de casta alta. Llevaba una armadura ceremonial que zumbaba con generadores de escudos personales, y sus ojos brillaban con un poder telepático que hacía que a Ryan le doliera la cabeza con solo acercarse. El revolucionario humano, dijo Bra, con la voz cargada de la amplificación telepática. Esperaba a alguien más alto. Ryan escupió sangre y se obligó a ponerse de pie. Siento decepcionar. Oh, tú, no me han decepcionado. Bra bajó las escaleras con gracia depredadora. Ha superado todas las expectativas. Un humano, un vidiano defectuoso, y has logrado fracturar mi flota, destruir mi depósito de combustible e inspirar la rebelión de esclavos más inoportuna que he visto en una década. Detrás de Bra, sus guardias de élite esperaban. 6 de ellos, cada uno una montaña de armadura y violencia. 2 minutos, la voz de Kira, distante y tensa. Bra sonrió. Desafortunadamente, tu revolución termina aquí. Voy a matarte, señor Walker. Luego recuperaré mi control telepático sobre la flota. Y luego encontraré a cada persona que escuchó tu transmisión y demostró incluso un momento de rebelión, y haré que los ejecuten públicamente, lentamente. La mano de Ryan encontró un fragmento de metal en el suelo. No era un arma muy potente, pero algo era. Puedes matarme, dijo Ryan, y su voz se volvió. Ese registro profundo, ese zumbido subsónico que Kurai le había enseñado, atravesaba hueso y acero. Pero no puedes matar lo que empecé, porque nunca se trató de mí. Se trataba de ellos. Por fin escuchar a alguien decir que tu poder no es absoluto, que tu control puede romperse, que la libertad es posible. 1 minuto, susurró Kira. La sonrisa de Bra se desvaneció. Sí, Ryan admitió, lo soy. La mano del señor de la guerra se adelantó, con una energía telepática crepitando como un rayo. Ryan sintió cómo se estrellaba contra su mente. No era pensamiento ni compulsión, sino una fuerza abrumadora que le dejó el cerebro en estática. Aplastó el fragmento de metal que caía de sus dedos inertes. Tu defectuosa amiga intenta transmitir tu mensaje a través del hiperespacio, dijo Bra, de pie junto al cuerpo tembloroso de Ryan. Un plan inteligente. Inútil, pero inteligente. Ya he enviado equipos para encargarme de ella. Ryan intentó hablar, intentó moverse, intentó hacer algo, pero su cuerpo no respondía. El ataque telepático le había provocado un cortocircuito en el sistema nervioso. 30 segundos, dijo la voz de Kure, y Ryan se dio cuenta de que estaba usando los altavoces del reactor, transmitiendo a través de la propia estación. Ryan,
Necesito que sepas que todo lo que dijiste, todo lo que sentiste, importó. Importaste. No. Ryan forzó la palabra a través de sus cuerdas vocales paralizadas. Te escuché, continuó Kira. Cada palabra, cada secreto, cada confesión, y me aseguraré de que todos los confines exteriores también las escuchen. El zumbido del reactor cambió de tono, aumentando a una resonancia que hizo vibrar la realidad misma. Te quiero, dijo Kira. Gracias por enseñarme que una persona puede marcar la diferencia. Entonces la transmisión se activó y la voz de Ryan. Cada palabra que le había dicho a Kira en la oscuridad de la estela de hierro, cada confesión, secreto y momento de vulnerabilidad, todo amplificado y moldeado por una chica sorda que había aprendido a oír mediante vibración, irrumpió por el hiperespacio como una onda expansiva. Alcanzó la flota dispersa de la Estación 47 y convirtió la rebelión latente en una revolución abierta. Alcanzó una docena de sistemas cercanos y encontró a miles de esclavos que habían estado esperando permiso para tener esperanza. Alcanzó los enclaves corporativos y los puestos gubernamentales de las regiones más alejadas y los obligó a escuchar finalmente lo que su silencio había permitido. Y en el complejo del reactor, el señor de la guerra gritó mientras su red telepática, extendida por sistemas, conectada a miles de mentes esclavizadas, se hacía añicos bajo la resonancia de una voz humana amplificada más allá de todo límite razonable. El bucle de retroalimentación telepática destruyó la mente de Rex en aproximadamente 4 segundos. Ryan, inmune a la telepatía por ser humano, observó con una visión nítida cómo el señor de la guerra se desplomaba, con los ojos en blanco y sangre negra y púrpura manando de su nariz y oídos. Todos los soldados con capacidades telepáticas cayeron simultáneamente, con sus vías neuronales sobrecargadas por el catastrófico colapso de la red de mando. El no telépata se quedó paralizado, bajando las armas en confusión. Ryan se obligó a ponerse de pie, con todos sus músculos protestando a gritos. Tenía las costillas rotas, el brazo ardía y estaba bastante seguro de que tenía una conmoción cerebral. Pero nada de eso importaba porque Kurai seguía en el centro de comunicaciones y los refuerzos de Bra estarían llegando. Subió las escaleras tambaleándose, usando la barandilla para impulsarse cuando sus piernas amenazaron con ceder. El centro de comunicaciones estaba bañado por la luz parpadeante del equipo sobrecargado. Kira estaba sentada en la consola central, con las manos aún presionadas contra los controles, el cuerpo rígido por la concentración mientras mantenía la transmisión hiperespacial. La sangre le goteaba de la nariz. La resonancia también la lastimaba, llevando sus sentidos únicos al límite. «Cura», Ryan graznó. «Está hecho. Puedes parar». «Todavía no», susurró. Tenía los ojos cerrados, su rostro sereno a pesar del evidente dolor. «El mensaje se está propagando por los relés hiperespaciales, pero necesito mantener la onda portadora durante otros 90 segundos o colapsará». Ryan se movió para pararse a su lado, colocando su mano en su hombro. «Entonces esperaré contigo». A través del sistema de comunicaciones, podía oír el caos que se extendía por la flota. Capitanes de barco declarando la independencia, tripulaciones esclavas tomando control de sus naves, la cerrada formación que había sido el puño de hierro de Brax fragmentándose en cientos de voces individuales, todas hablando a la vez, todas eligiendo sus propios caminos. «Son libres», dijo Kira, sonriendo incluso mientras la sangre le corría por la barbilla. «Todos ellos, cada esclavo en 10 sistemas, oyeron tu voz y comprendieron que la libertad era posible. ¿Nuestra voz?», corrigió Ryan. «Nada de esto sucede sin ti». 60 segundos, dijo Kure. Sus manos temblaban ahora, su piel verde pálida. «Ryan, hay algo que necesito decirte. La transmisión. No solo amplifiqué tus palabras, añadí las mías. ¿Qué quieres decir?» Les hablé de los otros, los de orejas vacías, los sordos. Los ojos de Kir se abrieron, dorados y feroces a pesar de su agotamiento. Durante años, Brax nos recogió, nos llamó rotos, nos usó como mano de obra desechable. Pero no estamos rotos. Oímos lo que los telépatas filtran como ruido. Percibimos el mundo físico de formas que ellos nunca podrían. Ryan lo entendió. Entonces los organizaste. Durante los meses en tu nave, mientras tú hablabas y yo escuchaba, también sentía las vibraciones de otras naves, otras estaciones, encontrando patrones en el ruido electromagnético que los telépatas ignoran. Encontré a docenas de nosotros dispersos por la flota, todos aislados, todos creyendo que estábamos solos. 30 segundos. Les enseñé lo que tú me enseñaste. Kure continuó.
que una persona puede importar, que el silencio se puede romper, que la voz que les habían dicho que no valía nada podía convertirse en un arma. Las implicaciones se estrellaron contra Ryan. Has estado coordinando una rebelión todo este tiempo. Yo he estado coordinando una revolución. Cure corrigió. Bra construyó su imperio mediante control telepático, pero ese control dependía de filtrar el sonido físico como ruido de fondo irrelevante. Nunca imaginó que la chica sorda en sus corrales de esclavos pudiera usar ese ruido para comunicarse con toda su flota sin que él lo supiera. 10 segundos. Cure dijo, Ryan, cuando esta transmisión termine, los Boydare de los confines exteriores tendrán las instrucciones que necesitan para organizarse, resistir, construir algo mejor. Pero necesitarán una voz, alguien que pueda hablar por ellos a la galaxia. No soy un líder, protestó Ryan. Soy un mecánico de salvamento que tuvo suerte. Eres el humano que miró a una chica alienígena destrozada y vio a una persona que valía la pena salvar, dijo Kirai. Eres el hombre que dijo la verdad en la oscuridad, creyendo que nadie podía oír, y al hacerle inspiró a otros a encontrar sus propias voces. Eso te convierte en el líder que necesitamos. La cuenta regresiva llegó a 0. La transmisión terminó y el repentino silencio fue ensordecedor. Kirai se desplomó hacia adelante y Ryan la sujetó antes de que pudiera caer, bajándola con cuidado a la cubierta. Oye, dijo en voz baja, quédate conmigo. Ganamos. Empezamos algo, corrigió Kira, con la voz apenas un susurro. Ganar llevará años. Pasos en las escaleras. Varias personas se acercaban rápidamente. Ryan se tensó, buscando un arma que no tenía. Pero las personas que aparecieron en el centro de comunicaciones no eran los guardias de Bra. Eran un grupo mixto. Humanos, vidianos, incluso un par de cristianos, todos con la ropa andrajosa de esclavos o reclutas. Llevaban armas improvisadas y expresiones desafiantes. A la cabeza estaba una joven vidiana con la piel del color del océano profundo y los mismos ojos expresivos que la identificaban como Boyered. Ryan Walker, dijo, y su voz tenía ese mismo tono áspero e inexperto de las curas. Escuchamos su mensaje. Todos nosotros, los sordos, los esclavos, todos los que Bra llamó rotos. Se arrodilló junto a ellos, sus ojos encontrando Cure. Hermana, cumpliste tu promesa. La revolución se extiende, confirmó la mujer. 17 naves han declarado su soberanía. Las colonias mineras están en abierta rebelión. Los comandantes restantes de Bra están dispersos, luchando entre sí por el control de los restos. Más pasos resonaron por el complejo del reactor. Cientos, miles. Antiguos esclavos emergiendo de sus escondites. Soldados reclutados deponiendo las armas. Vidianos que habían pasado sus vidas en silencio finalmente hablaban. Llenaban las pasarelas y los pasillos, mirando hacia el centro de comunicaciones donde estaban Ryan y Kira, esperando a que alguien les dijera que venía a continuación. Ryan miró a Kirai, quien le apretó la mano débilmente. «¿Tu turno?», susurró. «Habla». No tenía un discurso preparado. No tenía grandes pronunciamientos ni retórica revolucionaria. Solo tenía la verdad. La misma verdad que había estado diciendo en la oscuridad de la estela de hierro, creyendo que era seguro porque nadie podía oír. Pero alguien había oído, alguien había escuchado, recordado y lo había hecho importar. Ryan se acercó a la barandilla, mirando el mar de rostros vueltos hacia arriba. Dejó que su voz descendiera a ese registro profundo, esa frecuencia subsónica que Kirai le había enseñado, transmitida a través del hueso, el acero y los espacios intermedios. «No sé qué pasará después», dijo con sinceridad. «No tengo un plan para reconstruir las fronteras exteriores, ni para establecer nuevos gobiernos, ni nada de eso. Solo soy un aparejador de salvamento que se cansó de guardar silencio». Sintió la presencia de Kira a su lado. De alguna manera, había encontrado la fuerza para mantenerse de pie, apoyada en la barandilla, su mano encontrando la suya. «Pero sé esto», continuó Ryan. «Todo imperio construido sobre la esclavización de otros contiene las semillas de su propia destrucción». Brax olvidó que las personas a las que llamaba rotas, las voces que descartaba como inútiles, podían convertirse en el sonido más fuerte de la galaxia cuando finalmente decidieran hablar. La multitud de abajo se agitó, susurros extendiéndose como ondas en el agua. «Así que, esto es lo que te pido», dijo Ryan. «Sigue hablando, sigue resistiendo, sigue recordando que una persona, una voz, un acto de desafío puede cambiarlo todo, porque así es como funcionan las revoluciones. No con grandes gestos ni héroes legendarios,
sino con gente común que toma decisiones extraordinarias. Miró a Kira, a la mujer que había escuchado cada palabra que él había pronunciado en silencio y las había transformado en armas, en esperanza, en libertad. Y cuando la galaxia pregunte cómo un aparejador de salvamento y una extraterrestre sorda derrotaron a un señor de la guerra, Ryan dijo, díganles la verdad. Diles que había estado escuchando todo el tiempo. La multitud estalló, no en vítores, sino en voces. Miles de ellos finalmente libres para decir sus propias verdades. Juntos, Ryan y Kure se pararon en el puente de una estación moribunda y escucharon el sonido de una nueva galaxia naciendo. Y con esto termina la historia de hoy. Si te gustó, considera suscribirte y darle a me gusta. Realmente ayuda a este canal. Nos vemos la próxima vez.